Durante esta jornada, el Gobierno envió al Congreso el proyecto de reajuste salarial para el sector público. La iniciativa considera un aumento de 3,7%, además de algunos otros beneficios, pero el proyecto dista de lo solicitado por las entidades gremial que apuntan a lograr un reajuste mayor al 5% y también detener los despidos en los funcionarios públicos. Queremos conversar sobre este tema, además de la paralización que se viene por la protesta del sector, y estamos en contacto con el presidente de la ANEF, Raúl de la Puente, que precisamente se encuentra en el Congreso de la Nación. Don Raúl, ¿cómo está? Muy buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, Ramón. A tus órdenes. Bueno, y parto diciendo en dónde se encuentra, porque esta tarde, ¿no es verdad?, ha sido rechazado por la Comisión de Hacienda el proyecto del Gobierno. ¿Cómo recibe los trabajadores del sector público esta situación? Creo que es una buena señal, contundente por parte de la Cámara de Diputados para rechazar un proyecto de reajuste que ha entrado acá al Congreso Nacional con un 3,7% de reajuste para los funcionarios públicos. Este rechazo de la Comisión de Hacienda es una derrota política del gobierno y tendrá que rectificar este guarismo que en realidad lo único que hace es compensar la pérdida del poder adquisitivo perdido de los trabajadores. Por otra parte, el gobierno no ha dado ninguna señal a los funcionarios públicos de tranquilidad respecto a la tremenda alarracia que está produciéndose en este minuto en contra de los funcionarios públicos, los distintos servicios donde se está despidiendo a una gran cantidad de funcionarios públicos. 2.000 despidos se han producido solo en los 3 últimos días, aparte de los 5.000 ya despedidos durante el año. Esto no lo veíamos de hace mucho tiempo, de aquellos tiempos oscuros que no ocurría este tipo de situaciones. Personas bien calificadas. Nosotros hemos dicho de que aquellas personas bien calificadas por estas propias autoridades de este gobierno deben renovársele automáticamente sus contratos y sus honorarios de trabajo para el próximo año. Ahora, señor de la Puente, cuando se le consulta lo mismo al gobierno, señala que esto incluso las cifras podrían aumentar debido a que ahí hay una interpretación que se hace por parte de la autoridad que son términos de contrato que expiran y que por lo tanto no se renuevan, y ahí hacen una diferencia entre despido y sencillamente el término de la relación contractual. Es una semántica por cuanto los funcionarios públicos hoy día, la mayor parte de los funcionarios públicos son a contrata y a honorario. Hay 100.000 puestos de trabajo que son a contrata y 10.000 que son a honorario, en comparación a 90.000 que son funcionarios que desempeñan funciones de forma permanente y que todos los años, de hace 20 años o más atrás, se han renovado automáticamente. Solo está ocurriendo esto porque hay un cambio político del gobierno de turno y los funcionarios no podemos ser el botín de los ganadores de las elecciones. Los funcionarios públicos debemos tener continuidad para la continuidad también de las políticas públicas, para que no decaiga la calidad de las políticas públicas que se aplican en este país. De manera que semánticamente ellos podrán decir de que no se ha renovado una contrata, pero es la verdad un despido porque se trata de personas que llevan mucho tiempo trabajando en la administración pública, que tienen buenas calificaciones hechas por las propias autoridades actuales, personas que además desempeñan funciones regulares en la administración pública. Por lo tanto, yo creo que aquí hay que hablar con la verdad y no con semánticas. Ahora, en las últimas jornadas supimos de cómo se dejó sin efecto el despido de 119 funcionarios que habían sido determinada la acción por el Ceremi de la región metropolitana. Incluso se le pidió la salida del cargo por la desprolijidad, se dijo, de esos despidos. Justo eso, en medio de esta negociación, podía aparecer tal vez como una puente, como un acercamiento con la ANEF. ¿Lo consideraron ustedes así o sencillamente fue que por un dictamen, por una revisión que se había hecho, aparte de esos despidos, sencillamente la autoridad se vio obligada a realizarlo? Ramón, sabe, nosotros lo vimos primero como una señal, una buena señal, que se despidiera al exonerador, pero nos hemos dado cuenta que lo que se lo despidió es por hacerlo a destiempo, porque en este minuto, solo en el día de hoy, tengo una lista de esta cantidad de servicios públicos donde está bienes nacionales, donde no se ha despedido 119, se ha despedido
a 120 trabajadores. En el IPS se va a despedir 84. En Cultura se va a despedir 60. En el FOSIS 90. En el Instituto de la Juventud 50. En el FOSIS 96. La Seremi, en el Servicio de Administración General del Ministerio del Interior 25. En la JUNAEP 100. Subdere, a Relaciones Exteriores, bueno, y una cantidad inmensa de despidos que hoy día suman alrededor de 2.000. De manera que esto que fue tomado como una buena señal, nos dimos cuenta de lo que está ocurriendo, es que el gobierno lo que estaba haciendo era demorar estos despidos que ya hoy día se han desatado. Por eso que yo hablo de una racia, porque aquí están siendo tocados todos los servicios públicos y los despidos que en este minuto llevamos en el día de hoy y en el día de ayer y antes de ayer, solamente en 3 días, 2.000 despidos. Y creemos de que mañana vamos a tener una lista parecida nuevamente a la que hoy día tenemos. Imposibilidad de dialogar con el gobierno por estas materias, producto que se ha señalado la movilización. ¿El gobierno indica que con la movilización no conversa? No, el gobierno, bueno, va a tener que conversar aquí en el Parlamento con los parlamentarios y a través de ellos conversaremos, pero naturalmente que nosotros no podíamos quedarnos tranquilos con esta cantidad de despidos. Y en el día de mañana efectivamente venimos al abordaje de Valparaíso, donde se realizará una gran concentración a las 11 de la mañana en las puertas del Congreso Nacional por este tema y también por el bajo porcentaje de reajuste, un reajuste de 3,7% cuando estamos en toda una bonanza. El ministro de Hacienda ha hablado de un círculo virtuoso de la economía con un gran crecimiento económico y se entrega un 3,7% de reajuste. El año pasado había crisis y el reajuste fue de 4,5%, con crecimiento negativo económico, con inflación negativa y sin embargo tenemos que el año pasado los funcionarios públicos recibimos un 4,5% de reajuste. Por lo tanto, y además bonos que el año pasado fueron el doble a lo que hoy día el gobierno pretende entregar, cuando en este minuto existe una situación de bonanza. No parece prudente, no parece justo de que los funcionarios públicos no seamos partícipes del crecimiento de la economía y no seamos tampoco compensados en la recuperación del poder adquisitivo perdido por el IPC y la inflación. Si proyectamos lo que podría ser la inflación de este año, podría cerrar 3,1%, 3%, por lo tanto el incremento real vendría siendo menos de un punto, 0,7, algo así, 0,6, 0,7, si se mantiene la cifra ofrecida por el gobierno, señor de la Puente. Eso, en términos prácticos, para el sueldo promedio en la administración pública, en su liquidación de sueldo, ¿qué significa en pesos? Hoy día, en un sueldo de 300.000 pesos, un 0,7% significa 2.000 pesos. Significa 4 pasajes en el Transantiago, significa 3 kilos de tomate. La verdad es que usted comprende que ese reajuste real no es lo que merecemos los funcionarios públicos. Por eso que hoy día estamos movilizados. Los funcionarios públicos han perdido el miedo y estamos dispuestos a negociar, pero no de rodillas, sino que de pie. Quizá tal vez no se ha puesto acento más en aspectos un poco más técnicos, porque cuando hablamos del IPC, señor de la Puente, claro que estamos hablando de un IPC promedio. Si uno hace el análisis descartando o tal vez aislando ciertos factores, que siempre lo suelen hacer los economistas para canastas más básicas, que con esos sueldos obviamente la mayor cantidad se destina al consumo básico de los alimentos, el IPC desde ese punto de vista es mucho más alto que un 3,1 proyectado, supera el 5%. ¿Usted han planteado esa visión un poco más técnica para pedir que el aumento en el sector público efectivamente sea de algo más de un 5%? Nosotros lo que planteamos en un comienzo, en la negociación del reajuste, es que esto tuviera 2 ingredientes. Primero, el crecimiento económico del país y también la inflación. Pero que además de eso, los funcionarios que tienen menores ingresos tuvieran un reajuste que fuera adicional. Y esto el gobierno lo rechazó.
De manera que hoy día ya estamos en las cifras, y en las cifras está poniendo 3,7, a pesar de que la mesa de negociaciones nos propuso 4,2, que por supuesto también fue rechazado por insuficiente, pero el proyecto entró al Congreso Nacional con un 3,7. Sin duda que hay que hacer un estudio de la canasta de aquellos productos que son más utilizados, que son básicos, que utiliza la familia, especialmente las familias más desposeídas. Y eso tiene que hacerse y reajustarse las remuneraciones, especialmente para ellos, si queremos hacer una adecuada, bajar la gran brecha que existe en este minuto entre la distribución del ingreso de los chilenos, que es uno de los países que tiene una peor distribución del ingreso. Y para eso hay que mejorar las remuneraciones. Ahora el reajuste también es importante, porque el reajuste es una importante señal para el sector privado. Todas aquellas personas que son usuarias de los servicios públicos son trabajadores, y sus remuneraciones, muchas de ellas, son calculadas en base al reajuste del sector público. Y además el reajuste del sector público es el que reajusta la unidad de subvención escolar, y por lo tanto ayuda al financiamiento de la educación. Por eso que es muy importante, no solo para los funcionarios públicos, de que exista un reajuste importante, sino que también para el financiamiento de la educación y para las remuneraciones y salarios del sector privado. Señor de la Puente, agradecido por su tiempo, por conversar con nosotros aquí en CNN Chile. Buenas tardes. Muchas gracias, Ramón, y también un agradecimiento a CNN, que siempre ha estado con los trabajadores. Muchas gracias. Así, con esta conversación en directo desde el Congreso de la Nación, cerramos esta media hora informativa y volvemos de inmediato, después de la pausa, con más información.